Pues hola, gloria a Dios, habla el profeta Cliff Bell de la Red Global Christian International para México y es una alegría que me acompañes hoy para este tema que me apasiona como no te creas. Este tema que voy a compartir es evangelismo como lo hizo Cristo. Y si yo lo pudiera haber alargado más, también lo hubiera agregado y los apóstoles. Pero queremos saber cómo evangelizaron en la iglesia primitiva. Si ellos crecieron tanto bajo tanta persecución y bajo tantas circunstancias negativas, sin televisión, sin internet, sin Facebook, sin YouTube, sin sistema de sonido, ni nada de eso, sin vehículos como nosotros tenemos, ¿qué es lo que ellos tenían? Ellos tenían una relación con Dios, un mensaje, un compromiso con Dios, tienen una experiencia, una unción que podían compartir con otros y estaban comprometidos a compartir el evangelio. Pues hay mucho más, este tema será fascinante. Y realmente nos va a impulsar para entrar en nuestro propósito y para cumplir el corazón de Dios. Y cuando nosotros dejemos de buscar nuestra bendición personal y comenzamos a buscar a cumplir el corazón de Dios, eso es cuando viene la alegría, viene el poder. Bueno, ya estoy iniciando el tema, pero necesito hacer unas cosas primero. Primeramente, bienvenidos a todos. Este mensaje es pregrabado, así que no está en vivo. Lo tuve que pregrabar porque tuve otro compromiso a la hora del sábado de siempre. Entonces, no voy a poder interactuar con todos como trato de hacer. Sin embargo, por favor, dejen sus comentarios, anoten ahí desde dónde están escuchando y si quieren responder con un amén o lo que sea, pues hazlo, ¿verdad? Y yo estaré revisando los comentarios después. Y mi equipo, ellos están presentes y ellos van a estar monitoreando también los comentarios. Entonces, necesito apagar mi teléfono. Se me olvidó hacerlo, pero yo voy a ya comenzar, pero vamos a iniciar con una palabra de oración. Amén. Pues Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por cada uno. Yo sé que hay mucha gente que está escuchando desde Centroamérica, desde México, Sudamérica, Señor, hasta Europa y Australia. Señor, gracias por cada uno. Señor, de ellos. Tú conoces su necesidad, tú conoces que muchos han sentido no satisfechos con su vida espiritual. Y yo creo que hoy el mensaje les va a impulsar a actuar para que el gozo y la alegría comiencen a fluir otra vez y para que vuelvan fructíferos, que todo espíritu de esterilidad espiritual sea roto en el nombre de Jesús, que las cadenas e impedimentos de temor o lo que sea de egoísmo, Señor, sean rotos también en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por acompañarnos, por ungir esta palabra y por usar esto para que tu iglesia avance, que tu reino se establezca en el nombre de Jesucristo y que tu casa se llene de hijos. Aleluya. Pues gloria a Dios. Sabes, la mayoría, yo hablo mucho de los dones del Espíritu Santo, pues siendo profeta de oficio, eso es una de las cosas que es un fuerte. Sin embargo, yo sé que muchos, okay, I'm going to have to edit that out. Yo sé que hablo mucho. Yo sé que hablo mucho acerca de los dones del Espíritu Santo y es natural para mí, pero sabes, muchos ni siquiera piensan en operar en los dones del Espíritu Santo si no están dentro del templo y si no es hora del culto, si no han cantado 4 cantos rápidos, 3 cantos lentos y llegan al punto del culto en que se pueda sentir la presencia manifiesta de Dios.
Entonces, entre los 200 personas que están presentes, una persona, quizás dos. Si es una iglesia que dice que es apostólica y profética, quizás una o dos personas se atreven a ejercitar la fe para profetizar y los demás solamente aprovechan de la fe de otros y no hacen nada. Bueno, yo creo que hemos tenido cosas al revés y hemos tenido un enfoque para con los dones que ha sido muy egoísta. Hemos pensado en nosotros y nuestra bendición, hemos pensado en cumplir lo que nosotros queremos. Pero, ¿sabes? Dios quiere llevarnos de un modelo de andar bendiciendo el uno al otro dentro de su casa, donde ya hay luz, brillando la luz donde ya hay luz. Dios quiere que brillemos la luz en donde no hay luz, en donde está la oscuridad. Él quiere que echemos fuera, que despojemos toda oscuridad con la luz de Cristo. Él quiere que llevemos los dones del Espíritu Santo fuera del templo. Y cuando lo hacemos, vamos a entrar en una nueva dimensión, una unción más fuerte. Vamos a ver un desatamiento de milagros y de sanidades como no te creas. Porque cuando nosotros seguimos el modelo bíblico para el uso de los dones, vamos a estar más alineados con el corazón de Dios. En Mateo 6:33 nos dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pues nosotros hemos andado buscando nuestra bendición, mi castillo, lo que yo quiero, y lo que debemos estar haciendo es buscar cumplir el corazón de Dios. Y si procuramos cumplir el corazón de Dios, las demás cosas que nosotros necesitamos, Dios ya lo sabe y Él cuidará de nosotros. Entonces Dios nos va a llevar. Él quiere reversar nuestra experiencia con los dones a algo poderoso que expande el reino. Porque con la mayoría de las iglesias que se identifiquen como apostólicas y proféticas, la verdad, 95% o quizás hasta 99% de la operación de los dones de esos miembros, de esos cristianos, acontece apenas adentro del templo y no afuera del templo. Pero si leamos el ejemplo bíblico en los evangelios, el ejemplo de Cristo mismo, y si leamos el libro de los Hechos con los apóstoles, que debe de ser el patrón para la iglesia del Nuevo Testamento, podemos ver, sí hubo ministración en la iglesia, pero 95% de lo que fue registrado de la operación de los dones del Espíritu Santo aconteció fuera del templo y la gran mayoría en el contexto del evangelismo. Entonces vemos que nosotros hemos tenido todo al revés. Y cuando hacemos las cosas al revés, pues no es una maravilla que todavía falta unción, que todavía falta resultados, que todavía no estamos produciendo los discípulos que Cristo nos mandó a hacer. Hemos estado apenas ministrando a la gente y llenando la casa de Dios con una audiencia en vez de preparando un ejército para poder enviarlos para que ellos puedan hacer las obras de Cristo, como Jesús dijo en San Juan 14:12. El que creyere en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dios quiere activar al ejército. No vamos a ver un mundo transformado, ni una cosecha de almas, apenas con más pastores. Gracias a Dios por los pastores. Pero yo conozco de ciudades como Monterrey, tienen como 10,000 pastores, literalmente, como 10,000 iglesias dentro de la ciudad. Y la ciudad sigue en necesidad de ser transformada. Todavía hay necesidad. ¿Qué está pasando? Es que todos piensan que para ser un ministro, para cumplir su ministerio, tienen que convertirse en un pastor, cuando en realidad Dios quiere usarles en su trabajo, en su empleo. Él quiere activar a los santos en la obra del ministerio y no necesitas ser ordenado, no necesitas un púlpito, necesitas una pasión
y una fe. Aleluya. Necesitas estar dispuesto a ministrar y cumplir el corazón de Dios. Saben, nosotros somos creados para hacer más que adorar a Dios. Yo soy un adorador. Por 25 años, eso era mi ministerio principal. Desde los 13 años, yo comencé a ministrar con instrumentos en la iglesia, acordeón, piano, órgano, cualquier cosa con teclado. Yo lo tocaba, yo cantaba, yo participé en grupos, a veces yo era el grupo de adoración. Yo amo adorar a Dios, pero somos creados en la imagen y la semejanza de Dios, la naturaleza de Dios. Parte de la naturaleza de Dios es lo de la reproducción, de la multiplicación. Y cuando no nos reproducimos, nuestro espíritu pierde su vitalidad y el sentido de propósito. Cuando alguien no tiene un sentido de propósito, comienza a morirse. En 1 de Samuel, capítulo 1, hay un ejemplo, una ilustración que quiero compartir con ustedes. Aquí está un hombre llamado Elcana. Y como era en costumbre y la cultura de aquel tiempo, él tenía 2 esposas. Yo no te lo recomiendo. Y en el Nuevo Testamento, pues Dios dice para ser un líder de una sola pareja, ¿ok? Una sola esposa y nada de concubinas, ¿eh? Pero Elcana, él obviamente era un hombre que tenía suficiente dinero para poder soportar a 2 esposas y los hijos que anticipaban. Y hubo una esposa llamada Penina y luego estaba Ana. Y como es lo que suele suceder cuando hay más que una, pues él amaba más a Ana. Pero Penina le pudo dar hijos y Ana estaba estéril. Y pues en aquellos tiempos, para una mujer, pues no podían tener una carrera o no podían ser una emprendedora o profesional. No, para lo que daba a una mujer su valor en la comunidad era casarse con un buen hombre, cuidar la casa bien y darle muchos hijos. Pero ella no podía tener hijos. Y ella volvió muy deprimida. Pues no estaba comiendo bien, estaba llorando mucho, estaba deprimida. Entonces Elcana venía y la traía la mejor porción de la comida y la atendía muy bien. Y no entendió cómo él no era suficiente para satisfacerla. Y es que cuando Dios te dio la habilidad de tener hijos, si eso es tu razón, uno de los propósitos principales para tu existencia, Dios puso en el cuerpo de la mujer esa habilidad y ese deseo de tener hijos. Y ella tenía el cuerpo, tenía el deseo, pero no tenía la habilidad de tener hijos. No estaba cumpliendo su destino, no estaba cumpliendo lo que era su deseo más fuerte. Y entonces Elcana vino tratando de consolarla y como muchos hombres hacemos, él le hizo una pregunta muy tonta. No sé si tu esposo te ha hecho una pregunta tonta, pero él dice, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Obviamente la respuesta era no. Eres guapo, te amo, pero yo necesito tener hijos. ¿Qué estaba diciéndole? Te amo y todo, pero la intimidad, escucha esto, la intimidad sin la reproducción no tiene sentido. La intimidad sin la reproducción no tiene sentido. Y sabes que nosotros venimos a la iglesia
y cantamos, Señor, yo te amo más que mi vida, pero yo no quiero reproducir, yo no quiero tener estrías, yo no quiero que mi cuerpo cambie de forma, yo quiero guardar mi figura, yo quiero estar cómodo, yo no quiero un dolor de parto, yo no quiero hacer algo incómodo. Señor, yo te amo más que mi vida. Oh, sí, Señor. Pero no, hasta ahí nomás. La adoración que no nos lleva a la reproducción espiritual, o sea, el de ganar almas, nos deja sintiendo desilusionados, decepcionados, sin fruto, estériles espiritualmente. Hay muchos cristianos que así se sienten bien en el templo, adorando a Dios, ay, qué rico, aleluya, pero luego el resto de su tiempo realmente no sienten la unción. ¿Y por qué? Se sienten como no avivados, sin propósito. Es que no te has conectado con tu propósito, que es reproducirse y ganar almas. Los dones del Espíritu Santo son nuestras herramientas para este fin. Ahora, yo me acuerdo, yo sé que muchos cuando escuchan la palabra evangelismo, se cansan de una vez, solamente escuchando la palabra, porque se acuerdan de un tiempo cuando salieron a evangelizar y hubo puertas cerradas en tu rostro, hubo cosas feas que te dijeron y ellos no quieren escuchar y regresaste a casa sin una cosecha. Y yo me acuerdo tiempos cuando yo era más joven que ahora, hasta como niño, y me iba con mi papá y con otros y evangelizando y repartiendo montones de folletos evangelísticos, tocando puertas, invitando que vengan a la cruzada evangelística y compartiendo a los que querían escuchar de Cristo, pero la mayoría solamente querían discutir, y regresábamos con nada o muy poca de cosecha. Y me acuerdo quitando los zapatos y sentándome un poco triste, sintiendo, tiene que haber un camino mejor que esto. ¿Te ha acontecido eso lo mismo? Pues yo tengo buenas nuevas. Dios tiene un camino mejor. Aleluya. Y el camino mejor es cuando lo hacemos a la manera que lo hizo Cristo. Evangelismo, como lo hizo Cristo. Él es nuestro ejemplo. ¿Por qué nunca se nos ocurrió eso antes? Imitar a Cristo. Así es que vamos a seminarios de esta clase de evangelismo y otra clase de evangelismo y cómo discutir con un testigo de Jehová y cómo ganar ese argumento y cómo hacer el otro. Y sabes qué, es bueno tener suficiente conocimiento. Necesitamos tener una presentación del evangelio, la ruta de Romanos o las 4 leyes espirituales o algo así, pero necesitamos más que eso, porque cuando vamos tocando puertas, van a pensar que somos un mormón o testigo de Jehová. Bueno, si no eres un hombre joven en bicicleta, tal vez no van a pensar que eres mormón. Pero, pero ¿qué te hace diferente? Es que nosotros somos santos. Bueno, realmente hay algunos de sectas que tienen más santidad en cuanto a obediencia a las leyes de Dios que muchos evangélicos. Yo conozco a mormones que tienen familias más ordenadas, que actualmente actúan más cristianos que muchos que hablan en lenguas. Sabes que nosotros necesitamos alinearnos y madurarnos. Es que ellos son enseñados a hacerlo, son enseñados a amar a las personas que llegan a su iglesia, a su sala de reunión. Ellos son enseñados para hacer buenas obras y nosotros somos enseñados ¿a qué? A ir al templo y ir al frente para que el pastor ora por nosotros, para que alguien nos imponga la mano para que nosotros podamos recibir nuestra bendición. Ellos son enseñados a servir y nosotros a recibir nomás. Es tiempo de madurarnos, es tiempo de pensar
de una manera no egoísta, sino en el amor y en el servir. Y cuando lo hacemos y con el reino de Dios como el enfoque central, las demás cosas que nosotros necesitamos, ya no vamos a tener que ir al pastor para que ore por nosotros, porque Dios se nos va a dar. Amén. Me acuerdo una vez que yo estaba en Michoacán con mi papá y pasamos por, yo creo que yo tenía unos 14 años y pasamos por un campo agrícola y un hombre estaba arando la tierra, pero no tenía ni un buey para jalar el arado. Él lo estaba empujando con su propia fuerza de un solo hombre. Pues te aseguro, él tenía muy poca cosecha ese año. Pero cuando usamos los dones del Espíritu Santo, en vez de nuestros propios recursos, es como si estamos usando un tractor John Deere muy grande, aleluya, un tractor John Deere o Kubota, y puedes arar, puedes sembrar, puedes cultivar y tener mucha cosecha con menos esfuerzo. Realmente, cuando tienes la herramienta correcta, todo funciona mucho mejor. Pero cuando tienes la herramienta correcta y la sabes cómo utilizar, aleluya, todo fluye. Entonces, quiero hablar del evangelismo profético y apostólico. Así lo voy a decir. El evangelismo, como lo hizo Cristo, fue evangelismo profético y apostólico. ¿A qué me refiero? Pues primeramente evangelismo, creo que todos sabemos a qué se refiere, el ganar almas por Cristo, el hacer discípulos de Jesús, no solamente convertidos, queremos formar discípulos, eso es la meta. Otra vez, no queremos una audiencia, queremos un ejército, entonces no se trata de llenar un edificio con gente, es un asunto de llenar a la gente con Cristo y con su palabra. Entonces, evangelismo profético. ¿A qué me refiero cuando digo profético? Pues no estoy diciendo que tienes que ser un profeta, no, al contrario. Cualquier hijo de Dios puede oír la voz de Dios. San Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Si eres oveja de Cristo, tienes la habilidad de oír la voz de Dios. Y si puedes oír la voz de Dios, puedes ser guiado por su Espíritu. Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, cuando es evangelismo profético, estamos hablando de escuchar la voz de Dios, ser guiado por Dios, número uno, para saber con quién hablar y luego sobre qué hablarle. Tal vez con una palabra de ciencia, una profecía, una oración profética, así, para cumplir el propósito de Dios. Y luego, cuando yo digo evangelismo apostólico, ¿a qué me refiero apostólico? Bueno, la palabra apóstol significa enviado. Todos somos enviados con la gran comisión. Entonces, hay una unción apostólica disponible en cierta medida a cada creyente. Pero también me refiero a una de las marcas de un apóstol es que tiene el don de la operación de milagros. Y Cristo mismo dijo, ya lo cité, San Juan 14:12, el que me creyere las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Él fue el Padre para enviarnos el Espíritu Santo. Ahí mismo en Juan 14 y también en capítulo 16 nos habla más de esto. Y luego en Marcos 16 dice que los que creen en Cristo, que ellos son los que echarán fuera demonios, que sanarán a los enfermos y que harán milagros. Entonces, el hecho de que no eres un apóstol no significa que no puedes demostrar el poder de Dios a través de sanidades y milagros. Al contrario, la Biblia está muy clara. Solamente se requiere alguien que cree, que ejercite la fe. Si eres una oveja de Cristo, hijo de Dios, si tienes fe, eres cualificado.
Mira, Dios quiere usar a cada uno de sus hijos. Si puedes profetizar, si Dios te ha usado para sanar a un enfermo o hacer un milagro, pues de gloria a Dios, eres normal. Eso significa que como cristiano funcionas. No significa que eres más especial que otro y no implica que tienes un llamado especial a uno de los 5 ministerios. Lo que sí implica es que eres hijo y funcionas. Aleluya. Gracias a Dios por aquellos que están funcionando. Y qué triste los 99% de los cristianos quienes tienen su Ferrari en la cochera y nunca la sacan. Los que tienen dones y nunca los utilizan, nunca ejercitan su fe, nunca buscan bendecir a otro porque siempre andan buscando lo suyo. Pero nunca vas a encontrar lo tuyo si no comienzas a servir a otros. Dad y se os será dado. Eso es un principio bíblico en Lucas. Muy bien, pues quiero dar un testimonio y creo que lo di en otra ocasión. Recientemente yo estaba en Barranca Bermeja, Colombia. Yo necesitaba, sí, yo compartí de esto la semana pasada, pero era un contexto de evangelismo. Pero evangelismo en una cruzada al aire libre con mucha gente, no uno con uno. Pero yo sabía que necesitaba el poder de Dios. Yo sabía que un norteamericano, como dicen en México, un gringo predicando un poco no iba a convencerles. Ellos necesitaban una demostración del poder de Dios. Ellos necesitaban saber que Cristo les conocía, que Él los amaba y que Él estaba dispuesto a hacer algo por ellos. Entonces yo oré en lenguas mucho y pedí que Dios me usara con el don de la operación de milagros. Y con una oración, Dios hizo milagros. Ojos ciegos abiertos, oídos sordos abiertos, tumores desaparecidos, otras cosas que Dios hizo en aquel día. Ahora, Dios, necesitas entender, óigame, entiendas esto, Dios siempre está dispuesto y deseoso de demostrar su amor a los que no le conocen, su amor y su poder. Es mucho más fácil ministrar los dones del Espíritu Santo fuera de la iglesia que dentro del templo. La verdad es mucho más fácil para ministrar a los incrédulos que a los cristianos. Es la verdad. Si quieres ver un desatamiento de milagros, comienza a ministrar a los que están fuera del templo. Comienza a ministrar al borracho que está en la esquina. Comienza a ministrar a las personas en la tienda en donde compras tu café y lo que buscas. Yo voy a decir en México al Oxxo para conseguir su hot dog. En Colombia dicen perro caliente. O lo que sea, donde sea que vayas, en la plaza, el Zócalo, un centro comercial, busque ahí, tenga ojos abiertos. Señor, ¿quién está en una situación que necesita de Dios? ¿Quién tiene corazón abierto? Muéstrame, Señor. Y luego comience a actuar. Yo quiero que cambiemos nuestra mentalidad acerca del evangelismo, porque realmente es la cosa más emocionante y que te cumple más que cualquier otra cosa. Es algo maravilloso. Y yo ni soy evangelista como tal. Eso no es mi oficio, no es mi ministerio principal, ni unción principal. Pero te digo que cuando uno hace el paso de fe, venciendo el temor y da el paso de fe, viene la unción. Aleluya. Y es maravilloso. Ahora voy a combinar estos términos de evangelismo, profético, apostólico. Voy a dar la definición un poquito más amplia. Es escuchar la voz de Dios, ser guiado por su espíritu, recibiendo y ministrando revelación, que sea profecía, palabra de ciencia, lo que sea, lo que Dios da, sabiendo lo que Dios
revela, Él sana. Entonces, si Dios demuestra que alguien tiene un tumor, es que Dios quiere sanarle. Entonces, la parte apostólica es manifestando y demostrando el poder de Dios y el amor de Dios en maneras palpables a través de sanidades y milagros, con el propósito de abrir sus corazones de los que no conocen a Jesús al mensaje del Evangelio y así cumplir el mandato de Cristo de hacer discípulos de todas las naciones. Bueno, es el inicio de ser un discípulo. No sé cuántas veces yo había estado en un avión cansado, no quería hablar con nadie, yo quería dormir, pero alguien que está sentado a mi lado quiere platicar y me mira que es obvio que no soy mexicano, que no soy colombiano, que no soy brasileño, entonces me dicen, pues, ¿de dónde eres? Y luego, ¿a qué te dedicas? Pues, ¿qué les voy a decir? Que soy un profeta y ellos ni entienden lo que es un profeta, van a pensar que soy como un chamán o quién sabe qué, o van a pensar que pienso que soy un monte en el mercado o quién sabe lo que ellos van a pensar si les digo profeta. Entonces le digo, pues a veces si estoy muy cansado y ni quiero platicar, solamente digo, un maestro, ¿verdad? ¿Maestro de qué? Bueno, de la palabra de Dios. Y yo sé, ok, esta es una cita divina. Yo necesito avivar mis dones, despertarme, dejar de pensar en lo que yo quiero y comenzar a pensar en lo que Dios quiere. Entonces comienzo a hablar. Y antes de que me digan mucho de ellos, yo ofrezco orar por ellos. Y oro por ellos. Y en la oración Dios me da palabra de ciencia y comienzo a orar acerca de asuntos en sus vidas que ellos no me han compartido, pero cosas personales. Y sus ojos vuelven grandes. Y entonces, ¿cómo supiste? Me preguntan. ¿Cómo sabías? Y luego algunos entienden lo que es un profeta y dicen, tú eres un profeta. Y pues, a mí no me importa lo que me llamen, mi llamado principal es hijo de Dios. Pero así les agarra la atención, les abre el corazón. Ellos saben de repente que Dios les conoce. ¿Ok? Eso es lo que hace. Esto es mejor que cualquier argumento teológico. Mejor que sacar tu Biblia y estar... Mira, a muchos no les importa lo que tu Biblia dice, porque van a decir es que yo tengo otra versión. O en mi iglesia la original y esto, y ellos van a querer discutir. Pero si tú tienes la palabra de ciencia, si tú puedes orar y ellos tienen una experiencia con Dios, ellos de repente saben que tu Dios es el verdadero y vivo y que tu Dios les conoce y que a pesar de que les conoce, les ama. Esa es la cosa más poderosa. Cuando ellos se dan cuenta que Dios les conoce y a pesar de que les conoce, todavía les ama. Eso es cuando las lágrimas comienzan, ¿no? Eso traspasa y rompe barreras raciales, barreras culturales, barreras religiosas y comienza a establecer el reino de Dios en sus corazones. Las sanidades y los milagros les comunican la relevancia y el poder del Evangelio de Cristo, que ellos saben que Dios tiene poder y está dispuesto a hacer algo por ellos. Los dones proféticos, los dones del Espíritu Santo les dan la oportunidad de tener una experiencia con el Dios vivo y verdadero. Ahora, yo quisiera decirles que ellos reciben a Cristo cada vez, ¿no? Algunos aún después de tener una experiencia con Dios rechazan, pero por lo menos tuvieron la oportunidad. Y quizás estás sembrando o cultivando una semilla que otra persona podrá cosechar después. Nunca sabemos,
tenemos que seguir dando la oportunidad. Si es que estamos sembrando, si apenas estamos regando o cultivando, pero vendrá el día que alguien va a cosechar. Aleluya. Pero tenemos que avivarnos, activarnos. Ahora, si no empleamos los dones del Espíritu Santo, ¿cómo van a saber que tú eres diferente que alguna secta? Hay muchas iglesias supuestamente cristianas que tienen una religiosidad tan fuerte e impotente que aburre al mundo, que repugna a Dios y que entretiene al diablo. Es cierto, hay algunas iglesias que su religiosidad aburre al mundo, repugna a Dios y entretiene al diablo. Pero la verdad, la iglesia impotente y religiosa es la mejor mercadotecnia para el diablo. Porque nadie quiere ser como eso. Como aquellos que hablan del gozo, pero nunca exhiben gozo, nunca experimenten gozo. Para ellos, todo menos la respiración es un pecado y la mayoría de eso tienes que hacer en el templo. Así piensa uno que es religioso, enfocado en pecado y juicio y nunca experimenten el gozo y la paz que Dios tiene. Nunca exhiben el gozo. Dios quiere, la verdad, si quieres evangelizar, necesitas asegurar que tú estás viviendo en la paz y el gozo. Si tú eres una de aquellas personas que anda buscando pecados en todo y que nunca tiene paz ni gozo, entonces tú necesitas una mejor relación con Dios. Tal vez necesitas ser recalibrado. Una renovación de tu experiencia con Dios. Ahora, tenemos que entender que nosotros actualmente tenemos una invitación muy difícil de resistir. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 14, entre versículos 16 al 24. Hay una parábola acerca de la gran cena. Y es una parábola que se trata del evangelismo. Y voy a leerlo, dice en versículo 16, pero él le dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid, porque ya todo está preparado. Y a todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo, sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Ahora, quiero que escuchen bien este próximo versículo. 23. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Pero quiero enfocar en esas palabras, porque esto realmente se trata de evangelismo. Y dijo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos. Ve por los que tienen necesidad, ve, búscalos donde están escondidos, en los callejones, lo que sea, oblígalos a entrar para que sigan a mi casa. En la Reina Valera 1960 dice, y fuérzalos a entrar. Oblígalos, fuérzalos. Esa palabra en el griego es la palabra anagazo.
seguramente no lo estoy pronunciando bien, pero se traduce obligar, constreñir, forzar y exigir. Viene el origen de esta palabra griega, viene de dos palabras que literalmente significa torcer el brazo. Alguien una vez te torció el brazo, tal vez si tuviste un hermano mayor o menor, y entre los pleitos de niños y hermanos, a veces uno le tuerce el brazo. Yo tenía una hermana mayor que lo hacía. Pero yo pensé, o sea, fuérzalos, oblígalos cuando se trata del evangelismo. Yo pensé que todos tienen libre albedrío y es cierto, todos tienen libre albedrío. Pero este es algo que a mí me indica que hay algo en el poder del evangelio. Si lo hacemos bien, si lo hacemos como lo hizo Cristo, que es como si estás torciéndole el brazo. No, o sea, no, todavía tiene su voluntad, pero ¿cuántos saben en tu vida? Hubo algo que Dios quería de ti, que estaba exigiendo de ti y Dios permitió algo que te torció el brazo figurativamente. Sí, Dios sabe cómo torcer brazos y Él nos quiere dar una invitación irresistible que entregar a los que están ahí. Claro, hay algunos quienes están cegados con el amor al dinero, con el engaño de las riquezas, por los afanes de la vida y otras cosas. Pero hay todavía un pueblo, hay una generación que tiene hambre de Dios, tiene hambre de algo verdadero, de algo poderoso, de algo más grande que ellos. Ellos saben, este mundo no tiene esperanza, yo necesito esperanza y nosotros tenemos esperanza en Cristo. Aleluya. Otro pasaje en Hechos capítulo 6. Habla de Esteban en versículos 8 al 10. Y comienza diciendo, y Esteban, ahora, ¿quién era Esteban? Esteban era un diácono, era un creyente, era un diácono, no era un apóstol, no era profeta. Un diácono era alguien que servía las mesas, o sea, era un servidor en la iglesia. Y dice que Esteban, lleno de gracia y de poder. ¿Cuántos saben que cualquier creyente, cualquier hijo de Dios puede estar lleno de gracia y de poder? Dice, él hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, él se conectó con su propósito, él sabía en quién creía, él sabía quién vivía en él, el Espíritu Santo que moraba en él. Él sabía que el Espíritu Santo quería hacer milagros y sanidades y demostrar el reino allá afuera. Entonces, él le dio oportunidad, él dio pasos de fe y Dios confirmó su palabra a través de Esteban. Ahora, vino la resistencia en versículo 9 y vas a tener resistencia. El diablo no quiere que evangelices y la primera cosa que hará te va a tratar de distraer con otra cosa, con otro quehacer o con algo para ti mismo. Bueno, aquí llegó otra clase de resistencia. Dice, se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tantos sirenios como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Siempre hay algunos que quieren discutir. Pero el versículo 10, ay, me encanta esto, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Wow. Wow. Esteban era un creyente. Él hacía milagros. ¿Eres tú un creyente? ¿Sabes? Tienes el mismo Espíritu Santo en ti. Si eres un hijo de Dios, tienes el mismo Espíritu Santo en ti que estaba en Esteban, que le empoderó para hacer milagros.
De hecho, es el mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo. Y ese Espíritu Santo en Cristo es la razón que Él pudo hacer los milagros. Cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, no aprovechó de su divinidad para darle una ventaja. Él vivió como hombre. Él se refirió a sí mismo como hijo del hombre, aunque era hijo de Dios, y Él sí también lo declaró, pero Él vivió como hijo del hombre, pero un hombre lleno del Espíritu Santo. Así como nosotros ahora nacidos de nuevo, somos hombres y mujeres, pero llenos del Espíritu Santo. Y es el Espíritu que nos da el poder. No es por espada, no es por ejército, no es por todo tu esfuerzo, no es por estrategias humanas, no es por nuestra sabiduría humana y argumentos que hemos aprendido, es por el Espíritu Santo. Aleluya. Y su unción que pudre los yugos y que derriba las barreras a los corazones. Ahora, enseguida voy a compartir acerca de nuestra preparación usando los ejemplos de Cristo y de los apóstoles. ¿Cómo podemos posicionarnos y prepararnos para que podamos hacer igual a ellos y tener también cosecha? Será muy impactante, no vas a querer perdértelo. Pero primero, un anuncio breve. La voz de Dios avanza el reino. El Ministerio Christian International fue fundado por el Dr. Bill Hamon, quien sigue sirviendo como nuestro obispo. Ahora, la red global CI tiene presencia en más de 40 naciones. Los doctores Jim y Judy Stevens supervisan todas las sedes internacionales. Una de ellas, bajo esta cobertura, es la red global CI México, presidida por el profeta Cliff Bell y su esposa, Diane. Nuestra visión es ver a cada hijo de Dios alcanzar su potencial en Cristo y volver un agente efectivo del reino de Dios. Para lograr esto nos ocupamos equipando a los santos, estableciendo el reino y levantando una generación profética. Si compartas nuestra visión, te invitamos a ser una parte. Tu diezmo pertenece a su iglesia local, pero para enviar una ofrenda simplemente sube a nuestra página de internet cimexico.org. Haz un clic en donde dice donar con PayPal. Esto abre el portal de PayPal del ministerio en donde puedes hacer tu donativo. Si vives en los Estados Unidos, puedes usar la aplicación Zelle. El email cliff, cliff@cimexico.org indica el destino de tu ofrenda. Estamos agradecidos por tu generosidad y esperando una cosecha en tu vida. No se te olvide dar una me gusta a este video y síganos en Facebook, YouTube e Instagram. Y si esta enseñanza te ha bendecido, comparta la bendición con otros. Ahora regresamos a la enseñanza en curso. Que Dios te bendiga y guarde. Hola, bienvenido otra vez. Habla Cliff Bell de la Red Global Christian International para México. Qué gusto me acompañes hoy. Espero que estás aprendiendo algo y que esto les es de provecho. Estamos hablando de evangelismo como lo hizo Cristo. Obviamente, la manera que Cristo utilizó es la mejor manera. Y Él enseñó a sus apóstoles, sus discípulos, y también estamos viendo el modelo que usaron los apóstoles, porque ellos tenían resultados. Cuando yo estoy haciendo algo, yo quiero resultados. Yo no quiero sentir como si estoy golpeando el aire. Cuando ustedes han tratado de hacer algo y así te sentiste, porque no hubo una unción, no hubo una respuesta y era como golpeando el aire. ¿De qué sentido hay en eso? Pero cuando utilizamos los dones del Espíritu Santo, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ahí está el aspecto profético. Estamos hablando de evangelismo profético y apostólico. Evangelismo, ganar almas. Profético, guiado por el Espíritu y con la voz de Dios, con los dones proféticos y también
apostólico porque somos enviados y usando el poder de Dios, demostrando el poder de Dios a la gente para abrir los corazones. Amén. Ahora, solamente para que sepan, a los que no escucharon al principio, este es pregrabado, no estamos en vivo, pero por favor, anoten los comentarios en el Facebook, tanto como en YouTube, desde donde están escuchando. Si tienes alguna pregunta, envíame la pregunta al buzón de Messenger a mi página de Facebook, por favor. Pero si tu respuesta al mensaje y otras cosas aquí sea un testimonio, también me encantaría escuchar. Hubo muchos testimonios la semana pasada de aquellos que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y fue algo tan grato poder leer de cómo Dios se glorificó y que estaba activando a ustedes. Entonces, los que no han recibido esa bendición, les animo a escuchar el video de la semana pasada. Y yo sé que también hay personas escuchando no a la hora que se estrena el video, sino en otra ocasión. Pero sabes que en el Espíritu, Dios no vive en tiempo. Él vive en la eternidad y la unción permanece sobre su palabra. Y lo que está ministrado tú puedes recibir. Amén. Muy bien. ¿Cómo nos preparamos para poder evangelizar proféticamente, apostólicamente? Bueno, número 1, tenemos que ser personas de oración. Mira, no hay atajos. Algunos no quieren pasar tiempo en oración, se enfaden, se aburren, se duermen. Mira, necesitas conectarte, enamorarte de Cristo lo suficiente y estar apasionado de lo mismo que Él está apasionado y tener esa confianza y fe y pedir correctamente, aprendiendo cómo orar de acuerdo con su voluntad. Porque en Santiago, creo que 5:17 nos dice que cuando oramos de acuerdo con su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos la petición que le hemos hecho. Muchos no reciben porque piden de manera egoísta o fuera de tiempo. Están insistiendo en recibir cosas que Dios está diciendo, ahora no. Como un niño consentido que está echando un berrinche en el supermercado porque quiere un dulce, cuando su mamá ya le dijo que no. Ok. Ahora estoy pisando los dedos de los pies de alguien. Pero si el zapato te quedó, póntelo, arrepiéntate. Amén. Y alinéate con el corazón de Dios. Mira, yo no tengo tiempo que jugar, ni ustedes tampoco. Cristo viene pronto. Dios, estamos entrando en un mover de Dios, en lo más grande que este mundo ha conocido y tenemos que estar preparados. Y por eso estoy haciendo estos videos. Pues, ¿cómo nos preparamos? La oración. Ahora, Cristo es nuestro ejemplo número 1. Amén. Cristo, Él tomó el tiempo de orar. Él se apartaba. Él tomó tiempo para descansar también. Pero Él frecuentemente se apartaba para estar a solas con su Padre y orar. Sin la oración no hay poder. Con la oración hay poder. Ahora yo entiendo, no siempre hay tiempo ni oportunidad para estar a solas, especialmente si eres madre de niños pequeños, de bebés. Si el esposo no está exigiendo algo, entonces los niños están ahí pidiéndote algo y mi esposa me dijo que ni podía ir al baño sin que uno de los niños está metiendo sus dedos por debajo de la puerta. Mamá, mamá, ¿dónde estás? No la dejaba en paz ni por un minuto. Y yo entiendo que a veces uno puede sentirse así, pero yo también me acuerdo de mi mamá. Ella aprovechaba de los momentos cuando lavaba los platos en la cocina o cocinaba o barreaba, lo que hacía.
Cualquier cosa que ella hacía, si ella podía estar cantando a Dios o orando en lenguas, ella lo hacía. Y sabes que Dios la hablaba. Yo tengo registro, libros, volúmenes de profecías y poesía que Dios le dio. Maravilloso. Y mira, con la oración hay poder. Sin oración, pues olvídatelo. Vas a estar vacío, no tendrás nada que ofrecer. Mateo 17, versos 1 al 21, tiene una historia de Jesús en el monte de la transfiguración. Y Lucas, en capítulo 9 de Lucas, agrega algunos detalles adicionales. Entonces yo voy a combinar las dos cosas. No voy a leer cada palabra por falta de tiempo, pero pueden ver que Jesús tomó con él Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto con el propósito de orar. Él estaba orando y los discípulos estaban dormidos. Como era el costumbre, Jesús se apartaba aún de ese grupo más selecto, pero ellos no velaron con Cristo. Ellos se cansaron, dice la palabra, que fueron vencidos por el sueño y quedaron dormidos. Pero Cristo ahí orando, pasando tiempo con su Padre, de repente fue transfigurado, la gloria bajó sobre él y hasta apareció Elías y Moisés a su lado y comenzaron a platicar. Mientras que eso acontece, en Lucas dice que en Lucas 9:32, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, otra versión dice, cuando estaban completamente despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Entonces Jesús tenía ese tiempo de oración. La oración precede la gloria vino. Uno puede estar en un lugar en donde hay gloria y no saberlo si no está despierto. Hay personas quienes no recibieron nada en un culto donde Dios se manifestó con su gloria de una manera maravillosa, pero algunos que entraron ciegos espiritualmente hablando, con corazones endurecidos y no recibieron nada. Nosotros tenemos que tener corazones blandos, listos a recibir y listos a colaborar con Dios. Tenemos que ser personas de oración y estar en alerta para detectar lo que Dios está haciendo y cuáles son las puertas abiertas que Dios tiene por nosotros. Otra vez regresando a Mateo 17, dice, cuando llegaron a la multitud, se le acercó un hombre que trajo su hijo para ser curado. En la Reina Valera dice, cuando llegaron al gentío. En Lucas 9, versículo 38, dice, y aconteció que al día siguiente, después de este maravilloso tiempo con Dios y la gloria y escuchando la voz de Dios, cuando bajaron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Tomando el tiempo en oración y escuchando la voz de Dios y siendo guiado por su espíritu, Dios entonces puede traer la gente a ti. Dios te puede dar influencia en las vidas de otros y Él traerá a la gente que necesita que tú les ministres. Amén. Pero viene este hombre que trajo a su hijo diciendo, ten misericordia de mi hijo. Estoy leyendo en Mateo 17:15. Ten misericordia de mi hijo, porque es epiléptico y sufre terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Wow. Respondió Jesús, Mateo 17:17. Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa,
¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? ¿Puedes oír la frustración en la voz de Cristo, en sus palabras? Sí, él era un hombre y te aseguro, él sintió frustración con sus discípulos porque él los había enseñado y demostrado tanto y todavía no captaron la necesidad de orar y velar. Y por cuanto ellos no habían orado y velado, ellos no tenían poder para echar fuera el demonio. Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegando a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y Cristo los respondió en versículo 20, por vuestra poca fe, número 1. Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Debemos poder tener una expectativa de ver un resultado con nuestras oraciones. Pero luego dijo, mira, pero esta clase, versículo 21, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Entonces, la oración es esencial. Toda administración legítima nace de una relación avivada con Dios, de un tiempo de oración, de adoración, de una relación actualizada y viva con Dios. Si no tenemos esa relación, si estamos pasando más tiempo en Facebook o en la televisión, si nunca estamos alimentándonos en la palabra de Dios y en la presencia de Dios en oración, entonces no vamos a ser efectivos. Pero Dios quiere que seas efectivo. La oración es como la gasolina, o mejor dicho, el diésel para tu, para tu tractor John Deere, ¿verdad? Si quieres usar la herramienta, tienes que poner el combustible correcto. Y cuando hablamos en lenguas, dice en 1 Corintios 14, versos 2 y 3, que vamos a tener poder, vamos a edificar a nuestro espíritu. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, orando, no solamente en español, pero también en lenguas. Así recibimos poder para tener unción. Poder y unción muchas veces es una palabra intercambiable. La unción pudre los yugos. Es lo que provoca los cambios, pero no proviene de nosotros, proviene de Dios. Es la unción del Espíritu Santo, no de nosotros. Amén. Entonces, la oración produce la habilidad de oír la voz de Dios, produce mayor fe, produce poder y gloria y también nos puede dar influencia. Estamos hablando de cómo prepararnos para el evangelismo profético y apostólico. Pues la oración es algo que aprendemos en el kinder, ¿no? Debe de ser. En la escuela dominical, cuando somos niños, ya si eres un adulto y cristiano por más de una semana, debe de saber, pase tiempo en oración. Amén. Ok. El ejemplo de los apóstoles también. Hechos capítulo 4, versículo 31. Después de que Pedro y Juan fueron amenazados por el sumo sacerdote y los líderes religiosos, y regresaron a sus compañeros, entonces sí levantaron sus voces en oración al Señor, unánimes, y pidieron que Dios les diera de nuevo para poder evangelizar a pesar de la persecución. Y dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y era una señal
que se tembló el edificio, era una señal. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor o denuedo. La oración le da al Espíritu Santo lo que necesita para moverse a tu favor. Amén. Él desea hacer temblar tu nación, tu ciudad. Él quiere demostrar su grandeza, más que lo que nosotros lo deseamos. Decimos que queremos que nuestra tierra sea llena de su gloria. Hemos cantado que sea un portador de tu gloria y llena esta tierra y manda la lluvia. Bueno, dale una herramienta. O mejor dicho, Él te dio las herramientas. Ahora ponte sobre el tractor y comience a cultivar la tierra. Estamos orando, oh Señor, haz algo. Mira la condición de mi tierra. Mira cómo está todo desbaratando. Todo está en caos y desorden. Haz algo, Señor. Bueno, la oración es un paso. Pero la oración y la fe sin obras está muerta. En Santiago, la Biblia nos dice como 8 maneras que la fe sin obras está muerta. Tienes que poner poner obras, poner acciones correspondientes a tu fe. Amén. O nada va a suceder, porque todo lo que Dios hace en la tierra ahora, desde que Cristo estaba en la cruz y Él hizo ese trabajo a solas y al final dijo, consumado es. Eso fue la última cosa. Esa fue la última cosa que Cristo hizo a solas. Desde entonces, Él opera con nosotros y nosotros somos colaboradores de Cristo, embajadores en nombre de Cristo. La gran comisión fue dada a nosotros. Amén. Ahora, Dios quiere llenarte a ti con poder y con denuedo. Aleluya. Dios no quiere que te sientas impotente. Él quiere llenarte con poder. Entonces, la primera cosa es orar y luego comience a actuar. Pues actualmente estés lleno del Espíritu. Orar, y los discípulos en Hechos, ellos, lo que acabo de leer, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Cristo dijo en Hechos 1:8? Recibiréis poder cuando viene el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Y qué? Me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder no es para que podamos hacer cosas buenas por nosotros mismos y ser más cómodos y bendecir solamente a nuestros seres queridos y a los más cerca de nosotros. Es para ser testigos allá afuera. Efesios 5 dice en versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual voy a decir esta palabra, disolución, ¿ok? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. Entonces, ¿cómo somos llenos del Espíritu? La adoración es uno, dando siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo a Dios el Padre, sometiéndonos los unos a los otros en el temor de Cristo. Entonces, ¿cómo somos llenos del Espíritu? Una de las maneras principales es a través de la adoración, la alabanza. La alabanza es una arma de guerra también. Salmo 22, versículo 3, dice, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Literalmente, la traducción literal significa, pero tú eres santo, estás entronizado en las alabanzas de Israel. La palabra habitas en ese versículo de Salmo 22:3. En el hebreo es la misma palabra que se utiliza cada vez
que un nuevo rey es instalado en su trono. Entonces, cuando nosotros alabemos a Dios, llenamos la atmósfera con un sonido que vuelve un trono donde Él puede sentarse y reinar. Es una manera de cambiar la atmósfera de una casa, de una iglesia, de una ciudad. Porque cuando Cristo se siente en su trono y cuando nosotros escuchamos lo que el rey está diciendo sobre su trono, los decretos que él hace y respondemos a él, vuelve una conversación profética y vuelve una guerra espiritual también, porque Dios hace decretos en contra de sus enemigos y a favor de sus hijos. Y entonces cambia el ambiente y lo he visto acontecer sobre ciudades enteras. Aleluya. Cuando preparamos para Dios un trono con nuestra alabanza, Él responde como nuestro rey, decretando juicio en contra de sus enemigos y favor a nosotros, sus hijos. Dios siempre responda a nuestra alabanza. Y me acuerdo de un grupo de jóvenes en la Florida, tenían un grupo que llamaban Crying Out o clamando a Dios. Y ellos se reunían por lo menos una vez por semana, en algunas ocasiones 2, pero se reunían para adorar a Dios y orar primeramente y luego salían a evangelizar. Ellos se llenaron con el poder, aseguraron que la unción estaba fluyendo y luego salieron y evangelizaron. En vez de ir a la taquería para comer o al restaurante para cenar, no, ellos pasaron el tiempo con Dios y de inmediato salieron a evangelizar. Hubo muchos milagros, profecías, palabras de ciencia, gente sanada, cosas milagrosas que acontecieron, que ni puedo contarle todo. Y ellos siguen haciéndolo. Aleluya. ¿Cuál es mi punto? Oración y alabanza, especialmente la combinación, desata la voz de Dios y Dios comienza a enviarnos. Amén. Ahora, tenemos que aprender a vivir guiado por el Espíritu Santo. Ya casi termino para el día de hoy. Entonces, gracias por tu paciencia. Pero en Gálatas 5:25 dice de esta manera: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esa es una decisión, revestirnos de Cristo y vivir dirigido por el Espíritu Santo. Eso significa estar pendiente de su presencia y de sus directrices y de su guianza en nuestras vidas, estar en alerta para ser guiado por Él. Otra vez, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ahora, ora en lenguas. Ora en lenguas. Toma ese tiempo. Si no lo has recibido, escucha el video de la semana pasada, otra vez, el domingo de Pentecostés, y recíbelo. Es tan fácil, no lo compliques, pero ora en lenguas cada día para recibir poder. Es el mismo río. Cuando hablamos en lenguas, es el mismo río de agua viva fluyendo que cuando profetizamos o los otros demás dones se manifiesten. Son diferentes expresiones del mismo río. Entonces, cuando estás hablando en lenguas, no sé si conocen la terminología con una bomba de agua. Cuando la tubería se seca y deja de jalar agua, tienes que pulgar la bomba. Y eso significa tomas un cántaro de agua y derramas agua en la tubería para que pueda lograr la succión otra vez y jalar agua otra vez. Y yo me acuerdo cuando yo era muchacho viviendo en México, hubo un tinaco grande que estaba debajo de la cochera y luego otro que estaba encima de la casa. Y hubo una bomba
que jalaba el agua hasta el tinaco de arriba. Y luego con gravedad el agua bajaba a la casa. Me acuerdo cuando la tubería se secaba y teníamos que pulgar la bomba para que pudiera tener la succión. Cuando oramos en lenguas, no solamente estamos pulgando la bomba, pero está comenzando ya a hacer correr ese río de agua viva por medio de nosotros. Y nos hace más sintonizados con la mente de Cristo, con la mente del Espíritu. Y es como así nos conectamos con la mente de Cristo, con su voz. Es tan fácil, es difícil de explicar. Simplemente hazlo y lo puedes experimentar. Amén. Ahora, en esta próxima semana, yo voy a dar la segunda parte que tendrá muchos puntos prácticos de cómo esto se puede emplear en la vida real, en el evangelismo. Y voy a compartir ejemplos, voy a compartir puntos prácticos, pero yo sé que hay mucha gente hoy que ya se apasionaron, ya saben que necesitan hacer algo, entonces yo quiero dar a ustedes algo con que pueden iniciar ya, porque yo creo que Dios ha traído a ti porque eres un hacedor de la palabra y no apenas un oidor de la palabra. Amén. Entonces, quiero que recuerdas 5 palabras. 5 palabras nomás. ¿Me permite orar por usted? ¿O me permites orar por ti? ¿Ok? Con eso puedes iniciar una conversación y puedes orar. No tienes que decirles, yo voy a profetizar y así dice el Señor. No, no hagas eso. No vuelves místico ni religioso. No vuelves raro. Sea práctico. Ellos tal vez ni saben lo que es profecía. O tal vez no creen en profecía y los vas a espantar. Y no utilices toda la terminología cristiana que solamente los evangélicos entienden. Hable de una manera que es entendible y práctica. Amén. Y simplemente comience a orar y permite que el Espíritu Santo te enseñe sobre cuáles cosas orar. Mira, hemos hecho activaciones con esto y cada vez, en todo lugar, sea con niños o grandes o lo que sea, mujeres, hombres, jóvenes, es impresionante lo que Dios hace, porque comiencen a orar por la otra persona y ejercitar la fe para orar acerca de cosas específicas en su vida, cosas de las cuales ellos no te han compartido. Y cuando haces eso, wow. Ahora, quizás vas a decir, es que yo no sé si me equivoco, van a pensar que estoy loco. Pues a lo mejor ya piensan que estás loco. ¿Tienes miedo de perder tu reputación? Mira, eso es egoísmo. Es tiempo de salir fuera de tu lugar de confort. Es tiempo de hacer un paso nuevo. Es tiempo de dar un paso de fe. Entonces, cuando terminamos esto, quiero que pases un tiempo de oración y la próxima vez que sales al Oxxo, al centro comercial, a la tienda de la esquina, lo que sea, busque, pida a Dios que te envíe a alguien en tu camino por lo cual tú puedes orar. Y quién sabe, tal vez estarás sembrando semilla o puede ser que estarás regando la semilla que otra persona ya sembró. O puede ser que ese será el día de cosecha en la vida de esa persona y tú serás el privilegiado de guiarle a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente nos arrepentimos por nuestro egoísmo, por estar tan centrados en lo que nosotros, tan enfocados en lo que nosotros queríamos, que ni nos dimos cuenta que tú también querías algo de nosotros, después de habernos dado tanto, después de morir en la cruz por nosotros, después de pagar por nuestros
pecados, sí, nuestras enfermedades y toda tu fidelidad con todo lo que ha pasado en nuestras vidas, tu fidelidad y misericordia, y nosotros siempre egoístas. Señor, perdónanos, límpianos, Señor, de ese pecado y nos arrepentimos. Y desde hoy en adelante vamos a estar buscando primeramente tu reino y tu justicia. En vez de buscar cumplir lo que nosotros queremos, vamos a estar enfocados en cumplir lo que tú quieres, sabiendo que cuando cumplimos tu corazón, que tú vas a cumplir todo lo que nosotros necesitamos, porque así eres. Padre, yo te amo. Padre, yo pido que renuevas el gozo. Padre, aquella persona que se siente estéril, desilusionado, decepcionado, o lo que sea, Padre, en el nombre de Jesús, manda tu unción en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Pudre todo yugo ahora mismo, Padre. Pudre los yugos. Confirma tu palabra. Manifiesta tu poder. Háblale, Señor. En el nombre de Jesús, sane a los que están enfermos. Ministra a aquel que está desalentado. Aquella persona, si tú sabes quién eres, que habías pensado en suicidarse, Dios te está diciendo, no lo hagas. Yo tengo un plan para tu vida. Mis planes son buenos. Mis planes no son malos. Yo tengo una esperanza y un futuro por ti. Por ti. Si tienes duda, deséchate de toda duda. Dios me está impulsando a hablar a alguien que está escuchando, que ha escuchado hasta el final y ni sabes por qué. Pero hay algo en ti que busca algo más. Hay algo en ti que busca a alguien más. Escribe a mi buzón y porque quiero ministrarte. Ahora, si a cualquier persona que necesita de Cristo, que nunca había rendido su vida a Cristo, ora esto conmigo. Padre Santo, que estás en los cielos, yo reconozco que soy un pecador. Lávame con la sangre de Jesucristo, límpiame de mis pecados. Yo creo en ti, Señor, y yo confieso que Jesús levantó de los muertos. Ahora lléname con tu espíritu y yo te serviré el resto de mi vida. Aleluya. Y esa persona al cual mencioné antes y cualquier otra persona que está lidiando con depresión o con un espíritu de muerte, en el nombre de Jesucristo, yo reprendo todo espíritu de muerte, de depresión y de desesperanza. En el nombre de Jesucristo, yo declaro que ese espíritu tiene que callarse y huirse ahora mismo. Y yo declaro que la esperanza y la fe ahora vienen al corazón de esta persona tan preciosa. En el nombre de Jesucristo, Padre, llénalos de esperanza para que ellos sepan, Señor, que tú los amas. En el nombre de Jesús. Que tú los conoces, Señor. Ahora, escríbame, a mi buzón de Facebook, Profeta Cliff Bell, me puedes rastrear, ahí está. Escríbame, me encantaría orar por ti. Amén. De manera más específica. Les bendigo. Esto fue todo por ahora. Esta próxima semana será mucho más divertido que hoy, porque vamos a entrar en lo que es cómo se hace, cómo se traduce a la vida real, cuáles son puntos prácticos que tú puedes emplear para tener cosecha en tu vida en cuanto a almas. Evangelismo, así como lo hizo Cristo. Nos vemos esta próxima semana. Bendiciones.